Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este domingo 17 de octubre del 2021 vamos a ver un tema que es muy importante para la Iglesia de Jesucristo en la tierra. La revelación que tuvo Pedro directamente del Padre acerca de la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad que vamos a estar expuestos a tu palabra, y te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a recibir hoy día traiga gran revelación para nuestras vidas y podamos, por esa revelación, podamos vivir la vida a la cual tú nos has llamado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Aleluya. Entonces el tema para hoy día es la revelación de Pedro. Pero primero vamos a leer todos, vayamos a nuestras Biblias y vamos a abrir en el Evangelio de Mateo, de San Mateo, capítulo 16, vamos a leer solamente 7 versículos, del versículo 13 al versículo 19. Y comenzamos entonces. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué cosa es una revelación? Es un acto y resultado de revelar, de descubrir algo que está oculto, de hablar un secreto, de hacer visible lo que antes no se veía. Y para el tema que estamos viendo, cumple todo lo estipulado respecto a una revelación, lo que Dios le mostró a Pedro acerca de la persona de Jesucristo. Y hemos leído estos 7 versículos, y dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿no? Entonces Jesús lo que está haciendo es llevarlos a sus discípulos a un retiro. Y ese retiro lo va a hacer lejos de donde tenía su actividad, es más, fuera de Israel. Porque Jesucristo sabía que su sacrificio se acercaba, y así que en ese último año de ministerio, Jesucristo busca lugares alejados para estar a solas con los 12, porque ellos continuarían la obra de evangelización. Y Cesarea de Filipo, que es el lugar donde los lleva a este cuarto retiro, vamos a ver el contexto de cómo es Israel. Israel es sorprendente, es un país sorprendente, porque es un país pequeño. En el diccionario dice área exigua, o sea, es la superficie del Perú total es de 1.285.000 kilómetros. Es un país grande, es un país grande. Y el área de Arequipa, donde yo vivo, tiene un área total, la región Arequipa, de 63.345 kilómetros. Toda la región Arequipa. Y Israel tiene 22.145 kilómetros cuadrados. Casi
es la tercera parte de lo que es la región Arequipa. De ancho, en la parte más ancha de su superficie, apenas tiene un ancho, un largo de 470 kilómetros de largo y de ancho, en la parte más ancha, de 135 kilómetros de ancho. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, los va a llevar a un retiro porque quería también estar a solas con ellos, alejarse de esas multitudes que muchas veces lo seguían a todo sitio y también alejarse de los enemigos del Evangelio, filisteos, saduceos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Entonces él quiere tener un retiro con sus discípulos, con los 12. Y en ese retiro les pregunta a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos le responden, ellos dijeron, y vamos a ver que es una respuesta con muchas opiniones acerca de lo que la gente pensaba sobre Jesucristo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces va a venir la gran pregunta. Y en el versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los confronta, hermanos. Era necesario que el Señor Jesucristo tuviera la seguridad de que ellos no tenían la menor duda de con quién estaban viviendo esos 3 años de ministerio. Porque inclusive vemos que Herodes Antipas, y eso lo encontramos en Mateo 14, 1, 2, él también pensaba que el Señor Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Y vamos a ver, dice, en aquel tiempo, Mateo 14, versículos 1 y 2, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Entonces, había muchas opiniones de la gente en Israel acerca de quién era Jesucristo, pero al Señor le interesaba saber qué pensaban los 12 respecto a él. ¿Cierto? Y esa gran pregunta, ¿no? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Porque quería, como vuelvo a repetir, quedar claro y sin dudas de qué es lo que ellos pensaban acerca de él. Entonces, versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta revelación que tiene Pedro respecto a su maestro, tiene o muestra 2 aspectos. El versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Ese es el primer aspecto, tú eres el Cristo. Entonces, Cristo en griego es J-R-I-S-T-O-S, Christos, que significa ungido. En hebreo es Mashiach, o sea, Mesías, que también significa ungido, el ungido de Dios. Ese es el primer aspecto, porque todo lo que hacía el Señor Jesús, señales, prodigios, milagros, era por la unción
que él tenía, la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo estaba sobre él, ¿cierto? Y el segundo aspecto de la revelación que da Dios a Simón Pedro y que la comunica al Señor, que Él es el Hijo del Dios viviente. Hermanos, amamos y servimos a un Dios vivo. No, Dios no es un Dios que está muerto, como para cargarlo, como para llevarlo de acá para allá. Él es espíritu y es un espíritu viviente, es un espíritu vivo que está en medio de nosotros. Entonces, ese segundo aspecto se refiere a que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, versículo 17, le respondió Jesús, y miren qué es lo que le dice, bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que le está diciendo que esa respuesta que da acerca de quién cree él que es su maestro, no es por raciocinio humano, no es porque lo he escuchado acá o allá, es una revelación de Dios. Por eso el tema para hoy día es la revelación que tiene Pedro. Y esa revelación, como vamos a ver a continuación, es muy importante para la iglesia de Jesucristo, hermanos. Entonces no es por raciocinio humano, es una revelación de Dios. Y es que, hermanos, las verdades de Dios solo son entendidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y hermano, en la medida en que uno lee la Biblia, la estudia, la medita y la pone por obra, el Señor va revelando sus verdades. Y la revelación es continua y permanente. Entonces siempre digo esto, ¿no? Hoy día tenemos más luz de lo que tuvimos ayer y mañana tendremos más luz acerca de las verdades de Dios de lo que tenemos hoy día. Por eso tenemos que aspirar al rema de Dios. No tenemos que quedarnos solamente en el logos, que es la letra, sino tenemos que aspirar al rema de Dios, a la revelación que Dios nos da. Y una vez que está esa revelación en nuestro corazón, ya no hay duda en nuestro ser, en nuestra vida. Entonces, podríamos decir que Romanos 10:17, cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, con con esta descripción de lo que es el rema, podríamos decir que la fe viene por el rema de Dios. No basta leer la Biblia, hay mucha gente que lee la Biblia. Algunos ni la entienden, algunos la malinterpretan, algunos solamente sacan ciertos versículos para sus propósitos. Y un texto fuera de contexto solamente es un buen pretexto. Es lo que siempre lo hemos escuchado y en todo sitio. Entonces le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino... Y cuando dice ni carne ni sangre, significa no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo, y eso vamos a confirmarlo también con la palabra, porque cuando dice Pedro, en el primer aspecto dice, tú eres el Cristo, ¿no? Tú eres el ungido de Dios, pero cuando dice sobre el segundo tema, que la han puesto en duda, en cuestión, algunas religiones, que por desconocimiento de la palabra de Dios o por desconocimiento de la verdad de Dios, hablan cosas que no es la verdad de Dios, por supuesto.
ponen en cuestión que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Pero como siempre nosotros tenemos la costumbre de respaldar lo que dice la palabra con otras citas, porque la Biblia se confirma con la Biblia, hermanos. Y entonces cuando en el segundo aspecto vemos que dice Pedro, tú eres el Cristo, ya lo hemos visto, el Hijo del Dios viviente. Vamos entonces a Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él, cuando encontramos en la Biblia Él, es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en Filipenses 2:5, cuando habla sobre Jesucristo, el siervo de Dios, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en Juan 1:14, hablando sobre la divinidad de Jesucristo, porque aquí tenemos que decir que cuando dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente, entonces es hombre y es también Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tremenda revelación la de Pedro, hermanos. Y a partir de esa revelación, vamos a ver cómo Jesucristo comienza a manifestar la obra que Él iba a hacer para salvar a la humanidad mediante su sacrificio en la cruz. Anuncia que será muerto, pero que al tercer día resucitará para nuestra justificación. Versículo 18. Y aquí es un versículo hasta polémico, pero está clarísimo, hermanos. Para esto yo tengo una Biblia griego-español, y como todos sabemos, la Biblia ha sido escrita en griego koiné, el Nuevo Testamento. Estamos viendo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como todos sabemos, fue escrito en hebreo, ¿no es cierto? Pero el Nuevo Testamento, de lo que estamos ahora viendo, que es Mateo, capítulo 16, fue escrito en griego. Entonces, ¿qué dice el versículo 18? Y yo también te digo, son palabras del Señor Jesucristo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Petros, que tú eres Pedro. Eso es lo que significa Petros. Hay un juego de palabras. Dice, tú eres Petros, eres Pedro. Y sobre esta Petra, sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre esta revelación que acaba de manifestar, que no te la ha dado ningún hombre, sino te lo ha dado mi Padre que está en los cielos, edificaré mi iglesia sobre esa verdad revelada, sobre esa verdad que dice que Jesucristo es el Cristo, que dice que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Sobre esa roca, esa es la roca, es sobre lo que está edificada la iglesia de Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Pero yo quiero retomar lo que dijimos al comienzo, de qué es lo que las opiniones que la gente tenía en esa época sobre quién era Jesucristo. Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y Herodes ya sabíamos que él
pensaba que Jesucristo era Juan el Bautista que había resucitado. Y en este tiempo, ¿qué piensa la gente acerca de quién es nuestro Señor? Hay opiniones también en este tiempo, algunas erradas y muchas irreverentes, hermanos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos han asegurado hasta cuando por lo menos yo los he escuchado algunas veces, que que Jesucristo es solo un ser creado, un gran profeta, sí, pero ellos de ninguna manera lo consideraban Dios. Y los mormones hablan acerca de que Jesucristo, su preexistencia, y que algo terrible, que es hermano de Satanás. Y hay mucha gente, hermanos, que por desconocimiento de la palabra bendita, es decir, hablan de Jesucristo cualquier cosa y muchas irreverentes, hermanos. No solamente muestran su ignorancia, sino que son irreverentes y algo más. Lo ponen en un tercer plano. Ya lo dije el domingo pasado. Algunos, por desconocimiento de la palabra de Dios, porque no tienen un conocimiento espiritual de quién es su Señor, dicen gracias a Dios y a la Virgen María. Y Jesucristo no está en ningún momento en esa gratitud que tiene. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos quién es el Cristo, quién es el Hijo del Dios viviente. Y la única manera de poder conocer a Jesucristo es a través de tener una comunión con Él, a través de la palabra y el Espíritu. Bien, entonces, por esa misma razón, he querido traer los primeros versículos para poder explicar esto del versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, sobre esta revelación edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y agrega el versículo 19, hablando siempre con Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y eso también ha traído a confusión, porque está hablando con Pedro en este momento. ¿Y qué le dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le está hablando de autoridad, hermanos. Pero eso que le dice a Pedro, después vamos a ver que en Mateo capítulo 18, versículo 18, se lo va a decir a los demás discípulos. Porque como decíamos, ese retiro que tienen en Cesarea de Filipo, lejos de Israel, a 104 kilómetros al noroeste de Jerusalén, fuera de Israel, como ya lo hemos dicho, a 40 kilómetros al noroeste del lago de Galilea, donde se desarrolla el ministerio de Jesucristo, los lleva afuera, justamente para tener este retiro que resulta un retiro importante para determinar cuál es el tipo de ministerio que tiene Jesucristo, que va a terminar en un sacrificio para el perdón de nuestros pecados y una resurrección para nuestra justificación, y cuál es también el ministerio de los 12 apóstoles y de todos los discípulos que creyeron en él, que se insertan en esa obra evangelizadora hasta el presente siglo, hermanos. Entonces, en Mateo capítulo 18, versículo 18, va a decir lo mismo que le dijo a Pedro, hablando con sus discípulos, ¿no?
en su cuarto discurso del capítulo 18, le dice, de cierto os digo que todo lo que atéis, ya no está hablando solamente con Pedro, está hablando con todos los discípulos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa atar y desatar? No es otra cosa que tener autoridad. Atar podría también manifestarse en la traducción del griego, habrá sido prohibido, ¿no? Y desatar habrá sido permitido. Entonces, hermanos, ahí está manifestando que todos los discípulos de Jesucristo, todos los que han creído en Él, tenemos autoridad. Autoridad que Él nos ha dado, justamente para ejercer un ministerio que es la continuación de su ministerio. El Señor Jesús también dijo que los que creen en Él harán las mismas obras que Él hizo y aún mayores, porque Él iba al Padre. Entonces miren, hermanos, el significado que tiene estas palabras en estos 7 versículos escasos, pero con una riqueza de revelación tremenda, hermanos. Y aquí cabe, como siempre, hacer una reflexión. Nuestro conocimiento de Jesucristo no debe ser solo intelectual. Nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, algunos no conocen esta verdad. Cuando les preguntan, o cuando ellos mencionan al Señor Jesús, o tratan de mencionarlo, dicen, el de arriba, el de la barba, el flaquito. Lo mencionan de una manera irreverente, que lo único que muestra es que una total ignorancia de quién es el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro único Señor y suficiente Salvador. Pero vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo, desde el 11 vamos a leer. Y dice, y Él mismo constituyó, o sea, cuando otra vez, y Él vuelve a hablar sobre Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que tener un conocimiento mucho más profundo de quién es Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado expuestos a tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por su sacrificio que nos trajo vida y vida en abundancia. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te damos en este día, domingo 17 de octubre del 2021. Amén, decimos todos. Y les deseo un domingo glorioso y que meditemos sobre esta palabra, hermanos. Los invito a que vayamos a un conocimiento más profundo de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Que tengan un domingo glorioso y nos vemos en el siguiente mensaje.